Estamos al aire, William, vamos arriba. ¿Ya estamos al aire? Sí, estamos al aire. Bueno, buenas noches a los oyentes. Lamentamos no haber podido estar ahí en el estudio. Vamos a tratar de que, es medio raro esto de hablar por teléfono en la radio, pero vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Bueno, felicitamos a Pablo, al muerto, y a Daniel, el trabajador de tiempos. Estábamos escuchando no pudimos agarrarlo del principio, pero estábamos escuchando lo que decía Daniel, muy interesante, sobre la situación de la empresa y obviamente de sus trabajadores. Y sí, recordamos que Tiempos es una empresa que se fundó ya, si mal no recuerdo, hace como 20 años, y estaba muy vinculada al diario El País. Después se ve que fue vendida, ¿no? Y bueno, dio todas esas vueltas, y muy buena la explicación de Daniel en la causa de fondo de los problemas de la empresa, ¿no? Nosotros queríamos un poco hablar de lo que está hablando todo el mundo hoy, que es lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones, ¿no? La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y queríamos un poco hacer el análisis económico, o por lo menos tener algunas ideas de qué perspectiva plantea esto. Obviamente no se puede tener ninguna certeza, porque son cosas que el tiempo irá diciendo qué parte del programa que planteó Donald Trump se va a llevar adelante o no. Lo primero que habría que decir es que hay las razones por las que ganó Trump las elecciones. Es un tema que hemos leído mucho estos días, desde el día de las elecciones, y se ha hablado muchísimo del asunto, y parece que son bastante claras, ¿no? O sea, una clase obrera de Estados Unidos que está completamente descontenta, que ha sido maltratada, que ha perdido su calidad de vida, sus condiciones de trabajo, que supo disfrutar durante gran parte del siglo XX, y que se siente estafada por un sistema capitalista que ha tomado las características más radicales, digamos, lo que se conoce como neoliberal, vinculado esto al tema de la globalización económica, o sea, que en definitiva consistió en el traslado de gran parte de la industria hacia otros países, en particular a China y a México, en el caso de Estados Unidos, y de esto dejó a toda esa clase obrera, mayoritariamente blanca, pero no solo blanca, en unas condiciones de trabajo muy inferiores, ¿no? O sea, el trabajador especializado de la industria automotriz, que tenía seguro de salud, que tenía una jubilación decente, garantizada, que se compraba su casa, que sus hijos estudiaban, se ha transformado en lo que en Estados Unidos le llaman el burger flipper, o sea, el trabajador que da vuelta a las hamburguesas en el McDonald's. Y eso lleva consigo una pérdida brutal de salario, trabajadores que quedan, muchos trabajadores que quedan en el desempleo, en un país que no se caracteriza por prestaciones sociales generosas, y por lo tanto eso genera un enorme descontento, ¿no? Todo este proceso de la globalización económica ha llevado, por lo tanto, a que haya esa enorme masa de trabajadores blancos, sobre todo. Evidentemente votan a cualquiera que diga que se opone al sistema, aunque evidentemente Donald Trump es tan parte del sistema como Hillary Clinton. Lo que pasa es que Hillary Clinton terminó más vinculada a los bancos, ¿no? al gran poder económico, a la prensa, en fin, a todo lo que se puede llamar institucionalismo o establishment, y de ahí que
toda esta gente, en la inmensa mayoría, no la votó. Si uno dice, bueno, tú que hubieras preferido, ¿no? Una pregunta que todos de alguna manera nos hacemos, ¿verdad? Yo personalmente me puse contento cuando vi que la noticia, que para mí también fue sorpresiva, hay algunos que dicen que no era ninguna sorpresa, pero mentira, ¿no? O sea, uno, a pesar de que sabe que las encuestas muchas veces se equivocan, al final termina creyendo en las encuestas, sobre todo cuando son la desproporción es tan grande como era en este caso, ¿verdad? Porque, bueno, hay un tema que es fundamental, ¿no? Hillary Clinton representa lo más brutal del militarismo norteamericano. O sea, está claro que Hillary Clinton es la mujer que propició la intervención en Libia, que destruyó un gobierno que, más allá de sus problemas, que sí los tenía, Libia era el país que tenía el mejor nivel de vida en África, ¿verdad? El mayor índice de desarrollo humano de África, un país en el cual, cuando una pareja se casaba, inmediatamente tenía derecho a una vivienda, acceso a una vivienda decente, en la cual toda la población tenía salud garantizada, educación, la alimentación, o sea, las cuestiones básicas garantizadas. Y Hillary Clinton fue, digamos, un factor fundamental en la destrucción de todo eso, cuando el gobernante de Libia, Muammar Gaddafi, planteó que las naciones de África tenían que crear su propio banco central, crear reservas en oro, empezar a comerciar, crear una moneda propia para comerciar entre ellos y para comerciar con el resto del mundo, y salirse del dólar. Esa es, digamos, el pecado mortal que cometió Muammar Gaddafi, que además se confió porque en los últimos 15 años más o menos había entrado en buenas relaciones con Occidente. Recordemos que él incluso financió parcialmente la campaña del presidente francés Sarkozy, era amigo de Silvio Berlusconi, sí. Y bueno, eso se descuidó, confió en el imperialismo un tantito así, como decía el Che, no desarrolló un buen sistema de defensa antiaérea, y lo liquidaron. Pero Hillary Clinton jugó un papel destacado en esto, y hay una anécdota que la retrata con toda claridad, ¿verdad? Parece que largó una carcajada cuando se enteró de que Gaddafi había sido violado y asesinado por estas bandas de extremistas islamistas ultrarradicales, que son verdaderas bandas criminales, ¿no? Ahora Libia se ha transformado en un país fraccionado, gobernado por 3 o 4 bandas armadas que se disputan el territorio y sobre todo los ingresos petroleros del país. No se sabe qué pasó con varios cientos de miles de millones de dólares que tenía el Estado libio depositados en los bancos de Occidente. Ese fue otro error de Gaddafi, ¿verdad? Tener las reservas del país. Libia tenía unas reservas muy grandes, ¿no? O sea, un manejo económico muy correcto, muy ordenado, muy sensato, pero las tenían los bancos de Occidente. Y bueno, esta es Hillary Clinton. De Donald Trump, ¿qué podemos decir, no? Es un empresario que raya lo delincuencial, ¿verdad? Es un tipo que creó una universidad que era una verdadera estafa a los estudiantes, dejó una cantidad de miles de estudiantes fuertemente endeudados y que no aprendieron nada, porque era un desastre eso. O sea, un tipo que se ha manejado siempre como empresario en lo marginal, siempre endeudado hasta el máximo, y bueno, las características negativas de Trump han sido ampliamente publicitadas. Pero lo esencial es qué plantea Trump, ¿no? Bueno, está todo el tema del racismo, que no voy a entrar porque más o menos se ha leído, se lee en todos lados. Está el tema de una especie de ultranacionalismo aislacionista, ¿no?
Unidos aislacionista, es lo que plantea, no sé si lo va a hacer, porque puede no hacerlo por dos razones: una, porque realmente no lo piense así, no lo quiera y no lo crea, y todo haya sido una mera pose para ganar las elecciones, y otra porque el sistema no lo deje, ¿no? Entonces, decíamos, el aislacionismo, o sea, la oposición a los tratados de libre comercio, al transpacífico que se está gestionando y al cual Uruguay en definitiva está, por lo menos parte del gobierno está aspirando a entrar, el tratado con la Unión Europea, en fin, todo eso parecería que se va a bloquear ahora con cuando Trump asuma la presidencia. Por otro lado, tenemos que Trump plantea dentro de esa política proteccionista limitar el comercio con China, o sea, reducir las exportaciones chinas hacia Estados Unidos, bajo un planteo que es falso, ¿verdad? Que China es manipuladora del cambio, abarata artificialmente el yuan. Eso en algún momento puede haber sido cierto, hoy no lo es. China en realidad el último año sobre todo ha estado haciendo exactamente lo contrario, es evitar una mayor devaluación del yuan de la que se hubiera producido si hubiera liberado los cambios y el movimiento de capitales. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que Trump se plantea reducir las exportaciones chinas hacia Estados Unidos, y eso va a tener consecuencias si se produce efectivamente. Repetimos el condicional: China es el principal cliente no solo de Uruguay, sino de la mayor parte, no me atrevo a decir de toda América Latina, pero de la mayor parte de los países de América Latina, ¿no? Se ha vuelto el gran comprador de nuestros commodities. En el caso de Uruguay, obviamente hablamos de commodities agropecuarios. En el caso de los demás países de América Latina está el petróleo, está los minerales, el hierro, el cobre, etcétera. Entonces, una política, si Trump realmente lleva adelante lo que está diciendo, evidentemente eso potencialmente tendría consecuencias negativas que pueden ser muy negativas para nosotros, teniendo en cuenta además que ya se pasó la euforia del precio de los commodities y que estos han bajado significativamente. Ojo, siguen estando muy por encima de lo que estaban hace 10 o 12 años, ¿verdad? Después de cuando Uruguay sufre la crisis que culmina en 2002 con la devaluación, todo el lío financiero, hoy los precios están muy por encima de aquel nivel, ¿verdad? De todas maneras, ya están bastante por debajo del nivel máximo que llegaron alrededor del año 2013-2014, y una caída significativa ahora tendría consecuencias muy económicas muy duras, ¿no? Entonces tenemos eso por un lado. Por otro lado, otro de los planteos económicos de Trump es aumentar el gasto público de Estados Unidos por dos vías: una por la vía de aumentar el gasto militar, y otra por la vía de aumentar el gasto en infraestructura, o sea, la inversión en infraestructura. Cuando hablamos del gasto militar, parecería haber una contradicción en el planteo de Trump, porque por un lado, desde el punto de vista de la política internacional, él ha planteado una política menos intervencionista que la llevada adelante hasta ahora por Obama y por sus predecesores, ¿no? Por los Bush y por Clinton, lo cual uno racionalmente debía decir, bueno, entonces va a reducir el gasto militar. Pero al mismo tiempo él ha dicho que va a aumentar el gasto militar, va a aumentar el poderío militar de Estados Unidos para que Estados Unidos sea más poderoso de lo que es hasta ahora, en fin, que sea realmente el país más poderoso y que más poderoso que todos los demás juntos, bueno. En fin, pero en definitiva, si aumenta el gasto militar y aumenta el gasto, la inversión en infraestructura, evidentemente va a aumentar el déficit. Pero además hay otro factor.
Trump ha prometido bajar los impuestos personales y los impuestos empresariales, o sea, inclusive en cifras que suenan como monstruosas, ¿verdad? Plantea bajar la tasa de impuesto empresarial del 35% al 15%, una cosa muy, muy grosera. Yo no sé los números, pero los números deben ser realmente muy grandes. Y también bajar los impuestos personales, o sea, los impuestos al trabajo. Lo que contribuye en el mismo sentido, a aumentar el déficit. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, acá, digamos, por un lado, eso podría eventualmente, por lo menos en un primer momento, acelerar el crecimiento económico de Estados Unidos. Eso, hipotéticamente, podría generar más demanda, aunque sabemos que Estados Unidos, como comprador de nosotros, se ha vuelto minoritario, ¿verdad? O sea, los dos principales compradores que tenemos son China y Brasil. Estados Unidos no me recuerdo, pero creo que anda por el cuarto lugar. En general, digamos, eso no debería significar una mejoría para nuestras exportaciones, porque además Estados Unidos es competidor nuestro en muchas cosas, ¿no? Con o sin subsidios, pero es un gran productor de soja, es un gran productor de maíz, es un gran productor de carne, en fin. Tenemos entonces el tema de las exportaciones, que podría golpearnos, y el tema del déficit va a provocar, eso ya está sucediendo, ¿verdad? Eso es una consecuencia. Ha habido una variación muy importante en estos poquitos días desde que se conoció que Trump había ganado las elecciones, que es el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos. Acá no estoy hablando de la tasa de interés de la Reserva Federal, porque generalmente es la que hablan siempre los titulares, ¿verdad? No, que la Reserva Federal que sube la tasa de interés, que no la sube, que la deja igual, que la baja. Bueno, la tasa de la Reserva Federal es la tasa a la cual la Reserva Federal paga los dineros que los bancos depositan en ella, ¿verdad? Todos los bancos depositan el dinero que no están usando, toda la noche lo depositan en la Reserva Federal. Y la Reserva Federal por esos depósitos paga una tasa. Esa es la tasa de referencia, que es la que realmente directamente controla la Reserva Federal. Pero hay otra tasa que en realidad es mucho más importante que esa, porque esa es indicativa. Esa genera movimientos que pueden ser muy grandes, pero por una cuestión más de que el dinero que efectivamente mueve, por una cuestión de la señal que le da a los mercados de capitales. Pero la tasa que es más efectiva, ¿no?, en el movimiento real de los capitales es la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos, haciendo una historia, llegó a 15% en el año 1982, cuando el entonces presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, decidió cortar radicalmente la inflación y hundió la economía de Estados Unidos, pero también sobre todo la economía de América Latina. Ahí viene la crisis famosa de la tablita de 1982. Esa tasa, la tasa que nosotros habitualmente tomamos como referencia, la tasa del bono a 10 años, que había llegado a estar por encima del 15%, ha venido bajando. Siempre es un diente de sierra, ¿verdad?, pero una sierra descendente, y llegó a un mínimo este año de alrededor de 1,40%. Bueno, a partir de que cuando el día antes de las elecciones esa tasa estaba en el 1,8%. Hoy está en el 2, no sé cuánto cerró, pero más temprano estaba en el 2,22%. O sea, usted dice, bueno, pero estamos hablando de menos de un 1%, sí, pero estamos si lo analizan porcentualmente, la diferencia porcentual es muy grande, ¿verdad? O sea, solo hoy la tasa subió como un 5%. Eso quiere decir que esa tasa es la que remunera los capitales, ¿no? Todo el que maneja capital, sean fondos de pensión,
sean particulares, sean empresas, lo que manejan capital tienen siempre la opción de colocar su dinero en esa inversión que son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es una inversión que tiene un cero riesgo de repago, porque evidentemente Estados Unidos no va a dejar de pagar esa deuda, porque es una deuda contraída en dólares, que es la moneda que ellos generan. Siempre tiene un riesgo de que si aumenta la tasa de interés, o sea, ese bono que yo hoy compré, supongamos a 100, mañana si la tasa de interés se duplica, su precio cae significativamente, puede valer, no sé, 50 o 55, 60, o sea, si lo quiero liquidar en ese momento, voy a tener una pérdida muy importante. Entonces, ¿en qué nos influye eso? Bueno, eso nos influye a nosotros en que va a provocar un flujo, si se produce, si se profundiza. Esto que pasó estos días realmente en sí mismo no tiene una gran significación, como cualquier variación de corto plazo, en general no tiene grandes consecuencias económicas, pero si se profundiza, y es posible que se profundice bastante, provocaría una salida masiva de capitales desde los países emergentes, y en particular desde Uruguay, hacia Estados Unidos, que es una cosa que aparentemente Trump está buscando para financiar todo ese gasto público y esa reducción de impuestos que ha prometido que va a llevar adelante. Nosotros vimos estos días que precisamente consecuentemente con el aumento de la tasa de interés del bono de 10 años, el dólar empezó a subir, cambió la tendencia, ¿verdad? Hasta hace un par de semanas o 3 semanas, no recuerdo con exactitud, el Banco Central estaba teniendo que comprar dólares para evitar que el dólar bajara más. O sea, el Banco Central fijó un piso en forma, digamos, artificial o fijó un piso de 28 pesos para el dólar, y cada vez que amagaba con bajar el dólar por debajo de 28, lo salía a comprar dólares para evitarlo. Hace más o menos unos 10 días dejó de hacerlo porque el dólar se estabilizó solo en el entorno de los 28, un poco por encima de los 28 pesos por dólar, pero estos días empezó a subir y ha subido hoy vimos que cerró a 28.75 el interbancario, que es un salto bastante importante para tan pocos días. En Brasil el fenómeno ha sido mucho más agudo y el dólar pasó de 3.2, entre 3.10 y 3.20 que ya estaba hoy en más de 3.40. Todo esto, digamos, después se puede estudiar, habitualmente se dice que ese aumento del precio del dólar hacia nuestra economía más competitiva en relación con la de los vecinos o con la de otros países y fomenta las exportaciones. Pero como indicación, es una indicación de que empiezan a salir capitales de la economía, y eso, digamos, esencialmente es un hecho negativo. Es un hecho, tiene a aumentar la inflación, tiene a aumentar los precios, los de importación obviamente están anclados al dólar y los de exportación también, porque arbitran con los precios internacionales, y si a un mismo precio en dólares se obtienen más pesos, el exportador para vender en plaza va a reclamar más dinero, o sea, o para aumentar el precio en moneda nacional. Todo esto plantea un panorama negativo, pero digo, como dijimos al principio, ¿verdad? Nos interesaba explicar estas cosas que de repente no es lo que estamos diciendo, no es mayormente original, se puede ver, leer y escuchar en otros lados, pero queríamos que los oyentes tratar de darle un panorama no demasiado detallado, pero pretendemos que claro de cómo pensamos que pueden funcionar las cosas. Puede pasar esto que estamos diciendo o puede no pasar, porque por ahí, por las razones que dijimos, Donald Trump no lleva adelante el programa que planteó, y entonces todo esto, las cosas volverían a ser como venían. De todas formas,
si nos referimos al tema de las tasas de interés, uno tiende a pensar por intuición más que por una cuestión de análisis frío de los números, de análisis exacto de los números, tiende a pensar que este proceso de caída de la tasa de interés, estamos hablando que se inició desde un pico del año 1982, o sea que ya lleva más de 30 años, este periodo de caída sistemática de la tasa de interés en algún momento se tenía que revertir, Trump o no Trump, y lo de Trump puede ser más bien un pretexto, ¿no? Como siempre toma la economía para dar vuelta a las situaciones que se han vuelto insostenibles, aparece algún fenómeno extraordinario que genera ese cambio, pero que en realidad lo único que hace es disparar el gatillo, pero ya el arma estaba cargada, ¿verdad? Estaba cargada por un funcionamiento económico que debía ser corregido. 2 minutos finales, me dice. Bueno, no sé qué les pareció, si queda alguna pregunta, si queda algo. Sí, lo que tengo acá es un mensaje que dice: totalmente de acuerdo con William, recomiendo la película Roger and Me de Michael Moore. Y después tenemos algún mensaje también para el invitado. ¿Quién? Para el invitado tenemos mensaje para Daniel, de acá dice, bueno, de Pancho Rodríguez, que es otro trabajador, un amigo también que está ahí en tiempo, que estuvo en la ocupación, que dice: estoy escuchando la radio, manda saludos y digo, ojalá que salga todo bien por los trabajadores que estamos en esta situación, fuerza. Y también hay otro saludo directamente acá para Daniel, dice: fuerza compañeros, sé que sos un luchador, incluso quien negocia por todo el sector postal en los consejos de salarios, es decir, un indispensable. Hasta ahí tengo los mensajes, no sé si tú tenés algún otro mensaje, William, pero quedó claro, sí, todo lo que no, pusiste, muy bien, no, la idea era transmitir eso y bueno, vamos a ver, vamos a seguirlo comentando en la medida que suceda, ¿no? No sé, creo que ya el minuto se debe haber pasado, así que vamos a saludar a los oyentes. Sí, saludamos a los oyentes y bueno... recordarles que mañana el programa se repite a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana sí se retransmite por la se retransmite a las 10 de la mañana, así que los que lo quieran ver, y si no lo pueden ver por internet en... Sí, por el video, en el canal de YouTube Resonando 2003. Bueno, un abrazo. Bueno, otro abrazo para ti. Muchas gracias, Daniel, por venir. No sé si en estos últimos segundos querés decir algo. No, agradecerles a ustedes por la entrevista y un fuerte abrazo a los compañeros que están escuchando ya desde la ocupación. Vamos arriba y arriba los peluchas, ¿eh?